Pues nada, yo soy María Soriano del Hospital La Paz, R3, y ella es mi coR, Irene Vázquez, que nada, os va a presentar sobre las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Así que cuando quieras, Irene. Vale, fenomenal. Pues nada, bueno, hola a todos. Nada, eso, yo soy Irene Vázquez, soy R3 de Nefro de La Paz y bueno, vamos a hablar un poco sobre las glomerulonefritis rápidamente progresivas. El interés o la intención de la charla no es desgranar cada una de ellas ni hablar de ninguna en profundidad porque no nos daría tiempo, sino más que nada, pues como son patologías pues que se nos van a presentar a todos en algún momento de nuestra carrera, pues hacer un poco una definición general y sobre todo pues inicialmente un diagnóstico diferencial y cómo podemos pues empezar a orientar un cuadro de este tipo y empezar a tratarlo. Entonces, pues sin más, ay, perdón, que no me pasa. Ah, vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la historia, vamos a dramatizar un poco. Es un viernes a las 3 de la mañana y estamos de guardia plácidamente durmiendo, probablemente se parezca algo más a esto, y recibimos una llamada al busca en la que nos cuentan que hay una paciente en urgencias, que es una mujer de 35 años, en principio sin ningún antecedente de interés, que viene a urgencias por un cuadro de 15 días de un malestar un poco inespecífico, falta de apetito, náuseas, le está costando un poco dormir, está como un poco irritable, mareada, le pica un poco el cuerpo, que le parece un poco raro, y tiene también las piernas un poco hinchadas, ¿no? Este cuadro que es, nos lo cuentan como algo en específico, a nosotros los nefrólogos ya nos suena a algo que reconocemos fácilmente y nos siguen contando que la paciente pues está hemodinámicamente estable, aunque tendente a la hipertensión, con una tensión de 170 a 100 milímetros de mercurio. A la exploración física pues llama la atención esos datos de sobrecarga de volumen que hemos contado, ¿no? Los edemas en los miembros inferiores y algunos crepitantes bivasales. Y analíticamente nos llaman porque la paciente tiene una creatinina sérica de 7,2 miligramos de cilitro, que tenemos una previa hace 3 meses que era rigurosamente normal, con 0,8 de creatinina, una urea que también está elevada en 340 miligramos de cilitro, una acidosis metabólica neon GAP y su correspondiente hiperpotasemia moderada no tóxica, y un sistemático de orina que también es muy patológico, ¿no? Con 3 cruces de proteínas, con 3 gramos de ratio, 2 cruces de Matías, cilindros hemáticos y nos podrían decir también hematíes dismórficos, ¿no? Ecográficamente los riñones son normales, no nos dan ningún dato de cronicidad y tampoco tiene dilatación pielocalicial. Ante esto, pues ya todos nosotros sabemos que estamos en un fracaso renal agudo AKIN3 con un síndrome nefrítico, probablemente en contexto de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Rápidamente progresiva porque hace 3 meses que la paciente tenía función renal normal y una probable glomerulonefritis por ese sistemático, esa orina tan patológica con la que ha venido la paciente, ¿no? Y luego, pues secundariamente al fracaso renal, pues la acidosis metabólica y la hiperpotasemia. Entonces, bueno, pues todos nosotros nos quedamos un poco sorprendidos y decimos, ¿ahora qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Esto es un cuadro muy grave. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre ante cualquier paciente es lo primero, que es si el paciente está hemodinámicamente estable, como sabemos que este es un cuadro grave, pues puede ser que el paciente venga con algún dato de gravedad que nos obligue a llamar a los compañeros de cuidados intensivos. Y en esta paciente, por ejemplo, que lo hemos descartado, pues lo segundo a plantearnos es si tiene hemorragia pulmonar, ¿no? Sabemos que algunas de estas glomerulonefritis pueden venir acompañadas de hemorragia pulmonar, que también es un cuadro grave y que también requiere de un manejo específico. Entonces, no se nos puede pasar preguntar a los pacientes dentro de todo el resto de cosas que le vamos a preguntar, pues si han tenido hemoptisis y pedirles mínimo una placa de tórax y ante cualquier mínima duda un TAC pulmonar. Luego ya pasando puramente a lo nefrológico, pues la pregunta estrella del nefrólogo: ¿está orinando mi paciente? ¿Tiene algún criterio de diálisis urgente ahora mismo? Y ya conocemos los criterios A, I o U todos, ¿no? Y luego, pues son pacientes que vienen también hipertensos, por lo tanto, bueno, pues hay que plantearnos si tienen algún daño de órgano diana, que nos llevaría a una emergencia hipertensiva, pues pedir un fondo de ojo, un electrocardiograma, una placa de tórax y un TAC de cráneo si lo consideramos necesario. Y luego, por supuesto, un análisis completa de nuestra paciente, pues hay que preguntar síntomas constitucionales, antecedentes familiares, personales, algún dato pues, que nos oriente hacia algo, ¿no? Artritis, lesiones cutáneas, algún consumo de algún fármaco nuevo, algún tóxico, alguna droga, etcétera. ¿Y cómo iniciamos el tratamiento? Pues de nuevo, vamos siempre de lo general a lo más particular. Entonces, inicialmente pues hay que corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, hay que iniciar tratamiento antihipertensivo, como cualquier fracaso renal agudo grave, pues sondaje vesical, monitorizar la diuresis, y como probablemente vamos a necesitar histología en esta paciente para saber qué es lo que está pasando, pues podemos programar ya la biopsia renal probablemente para el día siguiente, pues revisar la anticoagulación, dejar a la paciente en ayunas, etc. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer siempre es, pues para avanzar en el estudio, solicitar una analítica completa para el día siguiente. Hay que pedir siempre unos ANAS, unos anti-DNA, anti-RO, anti-LA, complemento, anticoagulante lúpico para descartar una nefritis lúpica, unos ANCAS y ANCAS rápidos si los tenemos disponibles para descartar una vasculitis ANCA, antimembrana basal glomerular y luego pues inmunoglobulinas, proteinogramas, serología,
todo lo que ya conocemos, ¿no? Y luego, ya pensando un poco en lo más particular, pues como tenemos la sospecha de que estamos ante una glomerulonefritis rápidamente progresiva, sabemos que sea lo que sea que está pasando específicamente en ese riñón, lo que sí que tenemos claro es que hay algo que está inflamando ese riñón de forma pues muy descontrolada. Entonces, de forma empírica, inicialmente, pues podemos iniciar bolus de metilprednisolona. Ya sabéis que se ponen en 3 dosis, o sea, 3 dosis únicas en 3 días consecutivos. La dosis es un poco, bueno, pues hay controversia, pues entre 250 miligramos y 1 gramo, para frenar esa inflamación tan salvaje que tenemos, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, pues sabemos que como definición es un deterioro de la función renal que cursa rápidamente progresivo en días o semanas, y que si lo dejamos a su natural evolución, pues va a producir una insuficiencia renal terminal en la mayoría de los pacientes. De ahí que sea muy importante pues reconocerlo, diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Anatomopatológicamente se corresponde con la característica lesión de semilunas que veis en la imagen y se clasifica en función del patrón de inmunofluorescencia en la biopsia renal. Tenemos 3 tipos que podemos diferenciar, pues el tipo 1 con el depósito lineal de inmunoglobulinas, que es la enfermedad antimembrana basal glomerular; el de tipo 2 con un patrón de tinción más granular, que es por depósito de inmunocomplejos. Aquí ya distinguimos entre las primarias y las secundarias, que son las que veis en la imagen; y luego el tipo 3, que es el que se llama pauciinmune, que serían las vasculitis ANCA. Como no podemos revisar todas estas, pues hemos seleccionado algunas: la antimembrana basal glomerular, la vasculitis ANCA, la nefritis lúpica y la IgA extracapilar, bueno, pues como enfermedades un poco más representativas para desarrollar un poquito más de cada una de ellas. Iniciando con la antimembrana basal glomerular, pues ya sabéis que es una vasculitis de pequeño vaso que fisiopatológicamente se caracteriza por la formación de anticuerpos que son de tipo IgG frente a la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Es una enfermedad muy agresiva, muy brusca, muy aguda, probablemente porque los anticuerpos tienen una alta afinidad frente a los antígenos que atacan, ¿no? Y luego ya, pues a partir de ahí, pues ya como en prácticamente todas las enfermedades, pues hay ya una activación del sistema inmune, los linfocitos T, parece que también puede haber participación del complemento y se produce la vasculitis. Epidemiológicamente, pues afortunadamente es una enfermedad muy rara que tiene una incidencia de menos de 2 casos por millón de habitantes y que es más frecuente en raza caucásica. Tenemos 2 picos de incidencia, uno primero en torno a la tercera década de vida, que suele ser más predominantemente en varones y aquí suele o puede cursar más frecuentemente como un síndrome renopulmonar. Y luego otro segundo pico de incidencia, que es en personas más mayores, en torno a la sexta década de vida. Aquí es más frecuente en mujeres y fundamentalmente la afectación predominante es a nivel renal. Parece que hay algunos eventos predisponentes que pueden facilitar que se produzca la enfermedad como tal, pero esto es más frecuente a nivel pulmonar que a nivel glomerular, aunque es verdad que a nivel renal hay cosas que se han asociado, como por ejemplo la litotricia o la uropatía obstructiva. Parece que a nivel renal el antígeno está como más expuesto, y a nivel pulmonar, sin embargo, pues parece que necesitamos de un primer evento, ¿no? Algo que nos lo desencadene, un trigger que, digamos, exponga el antígeno y haga que se desencadene la enfermedad clínica, que sería, pues, por ejemplo, frecuentemente el consumo de tabaco, pero la exposición a hidrocarburos, infecciones pulmonares, etc. Aquí dejo también una tabla que no voy a entrar en ella, pero simplemente que es el diagnóstico diferencial de otras patologías que también podrían dar esa tinción lineal en la inmunofluorescencia y que no serían la enfermedad antimembrana basal glomerular, y por tanto un poco también el diagnóstico diferencial. En cuanto a la clínica, pues un poco ya lo que hemos mencionado, ¿no? En el 90% de los pacientes presentan una glomerulonefritis rápidamente progresiva, de los cuales entre el 25 y 60% de casos pues pueden asociar hemorragia pulmonar. Es muy raro que haya una hemorragia pulmonar aislada sin daño renal. El diagnóstico, pues ya hemos mencionado también, positividad para antimembrana basal glomerular tanto en plasma como en el tejido, en algunos casos solo en el tejido y parece que estos son algo más benignos, y también pues con las semilunas en la biopsia renal y la patrón de inmunofluorescencia lineal siguiendo pues todo el contorno de la membrana basal glomerular. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, pues la doble positividad tanto de antimembrana basal glomerular como de ANCAS, que puede ocurrir hasta en un 10-15% de casos, y a veces el tratamiento se parece más al de una vasculitis ANCA. Y luego también otra cosa que yo creo que es curiosa de mencionar es que en pacientes que tienen síndrome de Alport como enfermedad primaria, precisamente es este antígeno en la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 lo que no se produce correctamente. Por tanto, si estos pacientes llegan a enfermedad renal terminal y se trasplantan de un injerto renal que sí que tiene ese antígeno de manera normal, puede ser que produzcan anticuerpos frente a este antígeno porque su organismo no estaba acostumbrado a reconocerlo, y pueden desarrollar después una enfermedad antimembrana basal post-trasplante. Viendo un poco lo que nos dicen las guías CADIGO, pues nos recuerdan lo que ya hemos hablado, que ante una enfermedad, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues siempre
pensar en la hemorragia alveolar y luego hacer todo ese estudio completo que ya hemos mencionado. Pero yo creo que lo más importante que nos recalcan bastante es que no hay que demorar el inicio del tratamiento, es decir, no podemos esperar una confirmación histológica a la biopsia renal, a los anticuerpos, para iniciar el tratamiento porque probablemente la ventana de oportunidad sea corta en este tipo de patologías. Por tanto, ante la sospecha hay que empezar a tratar rápidamente y luego ya iremos viendo los resultados. En cuanto al tratamiento, pues también es llamativo, pero también tiene sentido que, como hemos dicho que es una enfermedad tan aguda, tan brusca, hay veces que, digamos, no merece la pena ni siquiera iniciar el tratamiento en esta patología, porque es poco probable que consigamos recuperación de función renal, de tal manera que en aquellos pacientes que ya se presentan de inicio en anuria, dependientes de diálisis, con una creatinina sérica ya muy elevada, en torno a 5,5 o 6, y que no tienen hemorragia alveolar, probablemente ahí la probabilidad que recuperemos función renal sea muy, muy baja y como el tratamiento inmunosupresor es muy agresivo, quizás ni siquiera merece la pena iniciarlo, ¿no? En el resto de pacientes, definitivamente hay que iniciar tratamiento inmunosupresor rápidamente. Aquí, fundamentalmente, lo que nos recomiendan las guías que digo son los recambios plasmáticos que se utilizan siempre en esta enfermedad, normalmente a días alternos, hasta negativización de los anticuerpos en torno a los 14 días. Luego también nos recomiendan ciclofosfamida, que en este caso es un régimen oral a dosis de 2-3 miligramos kilo día. Y luego glucocorticoides, que en este caso, pues como veis ahí, nos recomiendan inicialmente los pulsos, los bolus, hasta dosis de 1 gramo diarios en 3 dosis únicas y luego ya la pauta descendente de corticoides que dura en torno a unos 6 meses. Esta enfermedad tampoco requiere tratamiento de mantenimiento en general, porque normalmente las recaídas son muy poco probables. En los pacientes ya hemos mencionado que tengan la doble positividad, pues sí que lo van a requerir el tratamiento de mantenimiento como si fuera una vasculitis ANCA. Y en otros casos o en casos refractarios también parece que el rituximab puede ser útil. Y luego también muy importante decir que estos pacientes, si finalmente pues, no conseguimos recuperar función renal y llegan a trasplante renal, tenemos que tener una negativización de anticuerpos en los 6 meses previos para que no reciben el injerto renal. En cuanto a las vasculitis ANCA, pues son vasculitis de pequeño y mediano vaso que se caracterizan por la producción de los ANCAs, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Hay dos formas de clasificar estas enfermedades, o bien por las propias enfermedades, la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, como también lo podemos clasificar por el tipo de anticuerpo que se produzca. Los antiproteínas A3, los anti-PR3, que son los C-ANCA con patrón citoplasmático, los anti-MPO, antimieloperoxidasa, que son los que tienen un patrón perinuclear, los P-ANCA, y parece que digamos, es más adecuado clasificar en función del anticuerpo que se produce porque las características son más comunes al anticuerpo que en sí a la enfermedad en concreto. Como podemos ver ahí, pues clásicamente la granulomatosis con poliangiitis se acompaña de los C-ANCA y tiene una afectación renal hasta en un 80%. La poliangiitis microscópica tiene los P-ANCAs y es la que más afecta al riñón hasta en un 90% de casos, y la GEPA pues, afecta al riñón en un porcentaje menor de los casos. La epidemiología también es una enfermedad infrecuente, aunque algo más frecuente que la antimembrana basal glomerular, con una incidencia en torno a 20 casos por millón de habitantes. Es más frecuente en hombres y en personas mayores, en torno a la sexta, séptima década de vida, también más frecuente en caucásicos y en asiáticos. Clínicamente lo que produce, pues ya lo sabemos, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la tipo 3, la pauciinmune, que se asocia normalmente a síntomas constitucionales y que luego en función de la enfermedad en concreto puede asociar a otras cosas. Por ejemplo, en la poliangiitis microscópica, pues en un 30% de casos puede haber afectación neurológica, gastrointestinal o de la piel. En la granulomatosis con poliangiitis es muy típica la afectación de la vía aérea superior, que es necrotizante, y luego en la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis pues asocia a eosinofilia, asma o sinusitis. Fisiopatológicamente, pues la vasculitis ANCA se produce, ya sabemos que los autoantígenos, ¿no? Los anti-PR, o sea, la proteína A3, perdón, y la mieloperoxidasa están en el citoplasma, en los gránulos, o sea, están dentro del citoplasma del neutrófilo. De tal manera que tiene que haber algo que desencadene que esos antígenos se expongan y se queden ahí, como veis en la imagen, pues pegaditos a la superficie del neutrófilo, que eso es lo que llaman ahí el prime neutrophil, y después se produzcan los anticuerpos frente a ellos, ¿no? Que son los ANCAs. Entonces parece que las infecciones o disregulaciones del sistema inmune pues, pueden hacer esa exposición de los antígenos de tal manera que se producen los anticuerpos que se unen a ellos y eso es un estímulo para la degranulación del neutrófilo y entonces se liberan pues, citoquinas, las NETs, igual que ocurre también por ejemplo en el lupus, y todo esto es un estímulo para atracción de otras células del sistema inmune, se produce la inflamación tan importante y la destrucción de los vasos produciéndose pues, la vasculitis. Ahí veis también una tabla que no me voy a entretener porque tampoco nos daría tiempo, en la que se ven un poco diferencias en función del tipo de anticuerpo que se produzca, que ya hemos dicho que un poco la clasificación debe ir más
orientada hacia eso, ¿no? Yo creo que lo más así destacable es que los anti-PR3 son los que más tienden a recaer frente a los mieloperoxidasa. Volviendo también otra vez a las guías CADIGO, pues nos recomiendan que cuando hagamos el diagnóstico de una vasculitis ANCA, pues hagamos una evaluación de la afectación que tiene o el grado de afectación que tiene esa enfermedad, ¿no? Entonces, siempre en las vasculitis ANCA, a diferencia de la antiembriana basal glomerular, vamos a hacer primero una inducción y luego es muy importante hacer también un mantenimiento. En aquellos casos que no tengan afectación grave ni, digamos, amenaza para la vida ni para ningún órgano, se puede, y sobre todo en los que son anti-MPO, podemos plantear una pauta de inducción con micofenolato, aunque esto no es lo más frecuente, porque lo más frecuente es que hagamos una inducción o con ciclofosfamida o con rituximab, o en algunos casos podemos inducir con ciclofosfamida y rituximab, y siempre cualquiera de los casos con glucocorticoides, lógicamente. Entonces, bueno, aquí hay varios estudios que vamos a mencionar brevemente. En el caso de la ciclofosfamida, pues el estudio Cyclops, que evaluó pues, la pauta de ciclofosfamida oral versus la pauta intravenosa, que vio que no había diferencias importantes en cuanto a la eficacia, pero sí que la dosis acumulada de ciclofosfamida en los pacientes que recibían la pauta intravenosa era menor y por tanto la toxicidad también, por lo que a día de hoy pues, se recomienda la pauta intravenosa. Luego, en cuanto al rituximab, pues los estudios RAVE y RITUXBAS que compararon la pauta de inducción con rituximab versus ciclofosfamida, que tampoco vieron que el rituximab fuera inferior a la ciclofosfamida y que nos dan, en las guías que digo, nos dan un perfil de paciente en el que preferiríamos el rituximab, ¿no? Nos dicen ahí, pues niños pequeños, ancianos frágiles, pacientes en los que nos preocupe la fertilidad, para evitar la ciclofosfamida, lógicamente, y luego también en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de recaídas. Como ya hemos mencionado, pues los que tengan antiproteínas A3, que ya sabemos que va con la granulomatous con poliangiitis y que sabemos que también va con la afectación de vía aérea superior. En ellos pues se prefiere inducir con rituximab y luego también pues en pacientes en los que tengamos persistencia de ANCAS o persistencia de microhematuria. También lo que hemos comentado, se puede hacer una inducción con los 3 fármacos, ciclofosfamida, rituximab y corticoides, y eso es lo que se vio en el estudio CicloBUS, en el que lo que fundamentalmente conseguimos con esto es conseguir pues, disminuir más rápidamente la pauta de corticoides y por tanto pues, también disminuir la dosis acumulada. Por último, nos hablan también de la plasmaféresis, que bueno, ya sabéis que es un poco controvertida en la vasculitis ANCA y que el estudio que más importante a este nivel pues es el estudio PEXIVAS, en el que no se vio que hubiese beneficio de la plasmaféresis, salvo en caso de que haya pues, un daño, o sea, algún daño amenazante para algún órgano o para la vida, o hemorragia pulmonar, o en casos en los que ya se presentan con unas creatininas muy elevadas. En el caso de las guías CADIGO, pues nos dicen por encima de 5,7 miligramos de cilitro. También en el estudio PEXIVAS ya sabéis que se evaluó la pauta estándar de corticoides versus una pauta con una dosis más reducida y que no tenía, digamos, diferencias en cuanto a la eficacia, pero sí que tenía menos dosis acumulada y de nuevo pues menos toxicidad y por tanto es la que se prefiere a día de hoy. En el mantenimiento pues no me voy a entretener tanto porque de nuevo pues no nos daría mucho tiempo, pero se puede mantener o bien con rituximab según los estudios Mann-Ritz-San o con azatioprina o con micofenolato. Parece que los estudios van más a favor de la azatioprina, pero también podríamos mantener con micofenolato y el mantenimiento pues es en torno a 18, 24 meses también un poco en función de los casos. Bueno, siguiendo con la nefritis lúpica, pues ya sabéis que esta es una enfermedad de mujeres jóvenes, en este caso pues con un caso real como Selena Gómez. En el 40% de pacientes que tienen nefritis lúpica presentan también afectación renal y hasta el 30% de pacientes con nefritis lúpica llegarán a enfermedad renal crónica terminal a los 10 o 15 años. Otro dato como muy, muy llamativo es que hay un exceso de mortalidad de hasta 26 veces en los pacientes que tienen nefritis lúpica con respecto a la población general, ¿no? Y el 75% de esta mortalidad se da en personas jóvenes, de menores de 50 años, ¿no? La mortalidad temprana suele ser más a expensas de infecciones o actividad del lupus y en la mortalidad tardía pues suele ser por factores de riesgo cardiovascular y por malignidad, por tumores. La siguiente gráfica que hay al lado, pues seguro que la habéis visto todos un montón de veces, es en la que se compara pues, la pérdida normal de filtrado glomerular en el envejecimiento de un riñón sano, que sería en azul, y luego en rojo se ve cómo van perdiendo filtrado glomerular y van perdiendo nefronas en cada brote de lupus. Como veis, la primera caída brusca corresponde a un brote de actividad lúpica. Si conseguimos que solo se quede ahí, pues luego ya se continúa en una pérdida normal de nefronas progresiva con el tiempo, de tal manera que puede ser que ese paciente pues, se libre de la diálisis o llegue muy tarde, pero si tenemos otro segundo brote en el que perdemos muchas nefronas, otra vez nefronas, pues tenemos una caída muy brusca del filtrado glomerular y podemos llegar a la diálisis pues como en ese... Yo tiendo. ¿Hola?
podemos llegar a terapia renal sustitutiva pues en torno a los 50 años. Por tanto, yo creo que es muy, bueno, yo creo no, es muy importante y está súper demostrado, ¿no? Que hay que controlar muy bien la actividad inmunológica, prevenir que haya brotes de lupus y luego también, como vemos que la mortalidad también es muy, o sea, depende mucho de las infecciones y de las neoplasias, también es muy importante minimizar la carga inmunosupresora, o sea, conseguir controlar la actividad, pero con la mínima dosis inmunosupresora que sea posible, porque son pacientes muy jóvenes que al final a lo largo de su vida reciben pues mucha dosis de inmunosupresión acumulada y evidentemente eso tiene muchos efectos adversos para ellas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues lo mismo, tampoco me voy a extender en ello, pero ya sabéis que bueno, pues se producen alteraciones en cuanto a la apoptosis normal de las células que producen que haya una exposición de antígenos, ¿no? de cadenas de DNA, de RNA, que son del núcleo. Eso pues excede la capacidad que tiene el sistema inmune de degradarlo y entonces se activan los Toll-like receptors que activan al interferón de tipo 1, que es la citoquina pues, antiviral por excelencia y la del lupus por excelencia, y luego ya con eso pues, se activan las células del sistema inmune, produciéndose pues, las manifestaciones del lupus. Los anticuerpos que se producen habitualmente en el lupus pues, son los que están en la tabla, que también los conocéis, pues los ANAs, que son los más típicos, los anti-Smith, que son los más específicos, los anti-DNA de doble cadena, que son más típicos o más específicos de la nefritis lúpica, y los anti-C1Q, que son específicos de la nefritis lúpica proliferativa. Nada, con estos anticuerpos pues, se producen los inmunocomplejos que se depositan a nivel glomerular, tanto a nivel mesangial como a nivel subendotelial, fundamentalmente en las formas proliferativas, las clases 3 y 4, a nivel subepitelial en las formas no proliferativas, sobre todo la clase 5, que son esa clasificación que está ahí en la tabla, ¿no? Pues en función del patrón histológico en las 5 clases que conocemos. Y luego, pues característicamente en la biopsia renal nos dan ese patrón de full house en la inmunofluorescencia con positividad pues, para inmunoglobulina G, A, M, C3 y C1Q. Estas imágenes que son del documento de consenso de la ASEN, que la verdad es que son súper visuales y se entienden muy bien, en la que nos dicen pues, que cualquier paciente con un lupus eritematoso sistémico que tiene pues, proteinuria por encima de medio gramo diario o un sistemático activo o deterioro de función renal, lo primero que hay que hacer, o muy importante, hacer una biopsia renal para clasificar anatomopatológicamente a los pacientes, sobre todo en cuanto a las clases no proliferativas, las clases 2 y 5, o proliferativas, las clases 3 y 4, o la combinación, la clase mixta 3 o 4 más 5. Esto es porque el tratamiento inicial varía en función de si es proliferativa o no proliferativa. Nosotros vamos a hablar de la proliferativa porque es la que puede dar una glomerulitis rápidamente progresiva. Entonces, como en todo paciente lúpico, pues siempre hidroxicloroquina de base, siempre que sea bien tolerada, y luego los corticoides. Aquí nos hablan de esos bolus de corticoides a dosis de 250-500 miligramos en 3 días consecutivos, y luego ya una pauta de corticoides que también es descendente. Nos ponen al mismo nivel, pues iniciar con una doble terapia, corticoides más micofenolato o corticoides más ciclofosfamida, y nos hablan del perfil clínico de los pacientes en función de el mejor esquema para cada tipo de paciente, ¿no? Por ejemplo, la ciclofosfamida nos dicen que sería mejor en pacientes en los que sospechemos una peor adherencia terapéutica porque es intravenosa y nos aseguramos que la van a recibir. Al mismo nivel que la doble terapia, nos ponen la triple terapia de inicio a discreción del nefrólogo, en el que podríamos iniciar pues, con corticoides más micofenolato y belimumab, o corticoides más micofenolato y un inhibidor de calcinurina que puede ser tacrolimus o voclosporina. Aquí pues, nos recomiendan que el belimumab lo iniciemos en pacientes que tengan más actividad inmunológica o extrarrenal y los inhibidores de calcinurina en pacientes con más grado de proteinuria siempre que preserven función renal. Y luego también muy importante que nos dicen que no podemos ponerle la terapia de inducción al paciente y echarnos a dormir, sino que tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho, porque si no conseguimos la respuesta en torno a los 2-3 meses, nos hablan este documento, pues hay que plantearse qué está pasando, cambiar una triple terapia, ver la adherencia terapéutica, bueno, plantearnos hacer algo más, porque en el lupus es muy importante conseguir la remisión de la actividad y conseguirla lo más pronto posible. Y luego, nada, 2 palabras de la nefropatía IgA, en este caso extracapilar, que es la que se nos puede presentar como una glomerulitis rápidamente progresiva. Ya sabéis que la nefropatía IgA es la nefropatía más frecuente del mundo, que la podemos encontrar hasta en un 15% del total de biopsias renales. En este caso, pues típicamente va a ser en hombres jóvenes y se presenta con cuadros de hematuria, que, bueno,
la representación más típica es los cuadros de hematuria recurrente. Fisiopatológicamente, pues tenemos la teoría de los 4 hits, siendo el hit 1 pues la producción de la inmunoglobulina A deficiente en galactosa, que actúa como un autoantígeno porque el sistema inmune lo reconoce como algo extraño y produce los anticuerpos que son de tipo IgG frente a esta inmunoglobulina. Ese sería el hit 2, el hit 3 sería la unión del antígeno y el anticuerpo en los inmunocomplejos que luego con el hit 4 se depositan a nivel mesangial. Afortunadamente la nefropatía IgA, la presentación como síndrome nefrítico o glomerulonefritis rápidamente progresiva es muy infrecuente, ocurre en menos del 10% de los pacientes y se define como una pérdida de más del 50% de filtrado glomerular en menos de 3 meses y presencia de semilunas en la biopsia renal en más de un 30%. No nos valdría solo con que tengan semilunas sin deterioro de función renal ni con deterioro de función renal sin semilunas. Tiene que cumplir los dos criterios. En este caso, bueno, pues tenemos menos información porque, bueno, como es una forma de presentación más infrecuente, los estudios también lo suelen excluir. Entonces, realmente lo que nos recomiendan en las guías que digo es hacer un tratamiento de inducción, pues como si fuese una vasculitis ANCA con ciclofosfamida y corticoides, pero es verdad que el pronóstico cuando debutan de esta forma tan agresiva, pues suele ser realmente bastante malo. Entonces, bueno, pues nada, hay otras muchas causas, por supuesto, de glomerulonefritis rápidamente progresivas, por ejemplo, una microangiopatía trombótica, etcétera, pero bueno, no nos da tiempo a hablar mucho más y tampoco es el objetivo. Entonces, yo creo que lo más importante a tener en cuenta o como conclusión, pues es que estas enfermedades son unas enfermedades que pueden producir una enfermedad renal terminal pues en un corto periodo de tiempo si no actuamos rápido, por lo que es muy importante tener en la cabeza pues que hay que realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Si nos encontramos ante un paciente así, pues hay que ser rápidos y empezar a tratar lo más pronto posible para intentar pues tener el mejor resultado que podamos conseguir. Y luego, bueno, no porque sea lo más importante en la charla, pero sí porque creo que es algo que es importante tener en la cabeza para que no se nos olviden, pues, de cara pues, a las guardias y tal, que hay que buscar también manifestaciones extrarrenales de estas enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Sobre todo, pues, muy importante que no se nos olvide siempre ir a buscar la hemorragia pulmonar, que puede estar asociada y que pues requeriría de un manejo específico. Nada, esa es un poco la bibliografía que he utilizado y ya estaría. Muchas gracias por la atención y si tenéis cualquier pregunta, pues intentaré contestarla lo mejor posible. Bueno, Irene, enhorabuena por tu presentación. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta o la quiere escribir por el chat. Ha quedado todo muy claro, no hay ninguna pregunta. Hola Irene, una pregunta. Gracias por la Hola. charla. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacerte una pregunta rápida que, bueno, igual es un poco tonta, ¿no? Pero en la nefritis lúpica, Ujú. em, ¿la hidroxicloroquina la empiezas justo con el tratamiento o sea, con la inducción o te esperas hasta en una fase un poco más estable? Se empieza desde el inicio. Sí, o sea, en general bueno, en el lupus en general, en nefritis lúpica, se trata durante todo el momento de la enfermedad con el Dorkine, vamos, a no ser que haya, pues hay que mirar siempre la toxicidad, sobre todo a nivel retiniano, etcétera, eso hay que evaluarlo periódicamente y si hay mala tolerancia a ese nivel, pues se suspende. Pero sobre todo porque previene que haya nuevos brotes de actividad, pues se da de manera continua. Vale, genial, gracias. Sí. Mm, Sale como que hay algo en el chat, pero no lo puedo ver. A ver, un segundo. Vale, aquí pregunta Ana. Un paciente que debuta con hemorragia pulmonar sin insuficiencia respiratoria, la plasmaféresis controvertida de hoy en sus hospitales, ¿qué suelen hacer? Bueno, no sé, Ana es que es mi resi mayor, entonces pues yo creo que nosotros normalmente sí que solemos hacer plasmaféresis si un paciente debuta con hemorragia pulmonar, pero bueno, si alguien más quiere
aportar un poco su experiencia, pues la puede escribir por el chat o contárnosla. Pues nada, parece que no hay más preguntas. Así que nada, Irene, enhorabuena por la presentación. Y creo que en un par de días aparece subida a YouTube por si alguien la quiere ver o repasar algún concepto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.